dedico a la sociología aplicada sobre todo al sector de la discapacidad o de la salud. Aunque bueno, trabajo con muchos colectivos en riesgo de exclusión, personas mayores, inmigrantes, etcétera, pero la especialización mía es sobre discapacidad. Pues yo tengo una empresa, una pequeña empresa que se llama Intersocial, es una consultora que lleva trabajando 17 años en este sector y básicamente pues yo soy el director y el promotor de la empresa. Nosotros prestamos servicios de consultoría fundamentalmente a organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, asociaciones y sobre todo plataformas que aglutinan a asociaciones, federaciones, confederaciones, que asocian o agrupan a familias de personas con discapacidad. Ese es uno de mis principales clientes y el otro son las administraciones públicas, en todo lo que tiene que ver con planificación y diagnóstico de servicios y apoyos a personas con discapacidad o a las organizaciones. Esos son los dos grandes sectores en los que yo trabajo, ONGs y administración pública. También hemos trabajado para empresas, pero es un sector en el que trabajamos menos. Esto va variando con el tiempo, pero en realidad la sociología lo que nos da son herramientas de diagnóstico social que son muy útiles para organizaciones, sobre todo organizaciones generalmente débiles, como son las de personas con discapacidad y sus familias, no profesionalizadas, que tienen un objeto social muy claro, la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, que suelen reaccionar ante situaciones de desamparo en el que tienes normalmente un hijo o una hija con discapacidad que tiene dificultades sanitarias, educativas, etcétera, y en el que ante la desatención pública se asocian y empiezan a trabajar pues de una manera un poco como ellos entienden, ¿no? que tienen que hacer las cosas, pero necesitan pues herramientas que desde la sociología podemos aportar, ¿no? Pues el diagnóstico, la planificación, el planteamiento de objetivos en el medio y largo plazo. Entonces, básicamente, los servicios que nosotros prestamos se resumen en tres. Por un lado, investigación y análisis social, diagnóstico social. Por otro lado, formación. Y por otro lado, planificación estratégica. Y los tres son útiles tanto para organizaciones como para administración pública. De hecho, hemos hecho muchos planes de acción para personas con discapacidad o para personas en riesgo de exclusión social, para ayuntamientos, administraciones, comunidades autónomas, administración del Estado. O sea que más o menos en esas tres patas, investigación, análisis social, formación y planificación, es donde nosotros nos movemos. En realidad la sociología lo que te da son herramientas metodológicas muy necesarias, ¿no? Lo clásico de técnicas cualitativas, cuantitativas de investigación, pero sobre todo el conocimiento de cómo funciona la estructura social, cómo funciona la discriminación social, cómo funciona la cultura, la subcultura, estos conceptos que son tan básicos en sociología y que aplicados a colectivos en situación de exclusión como la discapacidad son muy útiles. En ese ámbito es en el que yo encuentro una relación muy clara entre sociología y apoyo a personas con discapacidad, que en el fondo no es más que apoyo a un colectivo en riesgo de exclusión como puede ser las mujeres inmigrantes mayores o muchos otros, ¿no? A los sociólogos nos pasa una cosa que a veces no entendemos bien, y es que la sociología no es en realidad un saber en sí, sino un saber cómo. Es decir, la sociología se aplica en diferentes escenarios, no es en sí. De hecho, abrir un gabinete en el que ponga Agustín Huete, sociólogo, no sirve para nada, nadie va a llamar a tu puerta. Lo que sí hay que conocer el colectivo o el grupo al que te diriges. Por eso yo siempre digo que una vía fundamental para aplicar la sociología en una carrera profesional es tener una vocación, saber qué es lo que me gusta. Me gusta el deporte, puedes hacer sociología del deporte. Me gusta el crimen, hombre, a nadie le debe gustar ser criminal, ¿no? Pero el análisis del crimen o la desviación social, pues esa sociología existe, ¿no? Y en mi caso la discapacidad es un colectivo que siempre me ha interesado, es vocacional, y yo aplico los instrumentos del saber sociológico, de la metodología sociológica, al estudio de la discapacidad. Y después, una cuestión muy importante, son dos habilidades de las que yo hablo siempre, que son saber escuchar y hacerse entender, porque cuando una asociación de personas con discapacidad o una consejería o una dirección general de discapacidad se acerca a ti para pedirte ayuda en un diagnóstico social, en una planificación, en una formación, los sociólogos tendemos a intentar que el cliente haga las cosas como nosotros creemos que las debe hacer, y eso es un error porque no vamos a generar apego. Lo que tenemos que hacer es dar respuesta a lo que el cliente nos pide, por erróneo que nos parezca. Y alguien dirá, esto es una cosa muy grave. Bueno, es la única manera de generar apego.
La forma en la que el sociólogo puede transformar a su cliente de alguna manera es una vez que ha generado la confianza. Y para generar la confianza hay que saber escuchar. Y después está la otra habilidad, que es hacerse entender. Tenemos cierta tendencia en ciencias sociales en general, pero en sociología en particular, a escribir o explicar las cosas de manera que nadie las entiende. Y esto también va contra la confianza. Tenemos que explicar las cosas de manera que se entiendan, y se puede hacer. Se puede explicar, no sé, la importancia de las habilidades en ciertos espacios, y entender y hacer cosas de manera que se entiendan sin hablar de hábitos, que diría Bourdieu, y explicarlo de otra manera que la gente lo entienda, ¿no? Y yo creo que ahí sí nos hacemos muy relevantes. Al final, esto es algo que nos ocurre siempre. Los sociólogos siempre estamos condenados al descrédito. Somos la ciencia del sentido común. Es decir, cuando diagnosticamos algo para alguien y le decimos lo que yo sabe, pues nos dice, pues hombre, para hacer eso no te necesitaba, ¿no? Y cuando le dices algo de lo contrario, que es lo contrario de lo que él o ella vive, te dice, te has equivocado. ¿Por qué? Pues porque diagnosticamos cosas, estudiamos cosas, enseñamos cosas en las que todo el mundo vive. Todo el mundo es experto en machismo, todo el mundo es experto en discriminación, porque todo el mundo lo vive y lo ejerce a diario, ¿no? Y cuando tú concluyes cosas que son extrañas, pues te enfrentas a ese cierto descrédito. Pero bueno, superada esta pequeña frustración, que esa es una habilidad importante, saber superar la frustración, creo que la sociología como herramienta de práctica profesional es muy útil, siempre aplicada a un campo que nos interese. Para un sociólogo, lo que está ocurriendo con las personas con discapacidad en nuestro tiempo es como para un sociólogo de finales del siglo XIX o principios del siglo XX vivir el movimiento obrero, o como para un sociólogo de mediados del siglo XX vivir la emancipación de las mujeres. Hoy en día la población con discapacidad es una población alienada, discriminada, que está, digamos, saliendo del armario, que está rompiendo las barreras. Y eso está ocurriendo ahora, en estas fechas. Para una persona como yo, que se dedica al análisis social, ser testigo en tiempo real de cómo las personas con discapacidad están empezando a reclamar sus derechos en pie de igualdad con las personas que no tienen diversidad funcional, eso es un privilegio que yo vivo, y que, bueno, es muy extraño poder vivirlo, ¿no? Y además es una cosa curiosa, porque la herramienta conceptual que está ayudando a las personas con discapacidad a liberarse es algo que se llama el modelo social de la discapacidad, que tiene su origen, como casi todas las virtudes del pensamiento moderno en nuestro mundo, en el ámbito anglosajón, Inglaterra, Estados Unidos, y es un modelo de discapacidad pensado por las personas con discapacidad, para las personas con discapacidad en primera persona, ¿no? Nada para nosotros sin nosotros. Y los líderes de este eslogan de las personas con discapacidad son sociólogos con discapacidad. Por lo tanto, dentro del modelo social de la discapacidad, la sociología ha sido muy relevante, y para mí eso es un privilegio. En el mundo de la discapacidad se está produciendo un cambio hacia una visión social de la discapacidad que es de base puramente sociológica, y para eso, para mí, pues claro, es una motivación intelectual, profesional y un privilegio, así lo vivo.